Estamos aquí representantes de las comadres púrpuras de Uquira y de Resonalia, que nos juntamos un poco para hacerle eco a esta investigación que ustedes han hecho, que nos pareció súper pertinente y relevante poder compartir estos datos que ustedes han recopilado para que podamos entender mejor la situación de las mujeres en confinamiento. Nos llena de orgullo saber que hay un equipo venezolano atrás de esto que se ha forzado en poner allí no solamente los datos de las mujeres que han sido asesinadas, sino también la situación de las mujeres en presas políticas, que nos parece bastante relevante. Esta investigación, para los que nos están escuchando, abarca no solamente Venezuela, sino 20 países más. Es una investigación multinacional que se hizo con investigadores en Guatemala, en España, en Chile, en Brasil. Y bueno, les invitamos por favor a que accedan a la página web de Pandemia Invisible. .lalupa.press para que puedan conocer muchísimo más a detalle los resultados de la investigación y las implicaciones que tiene para otros países. En el caso del día de hoy nos encontramos nada más con parte del equipo venezolano para conocer más específicamente como la experiencia que tuvieron durante el proceso de investigar y recopilar estos datos. Asimismo, también nos encontramos con parte del equipo que trabajó en la ilustración, en el diseño de estas imágenes que son representativas de la investigación, que también hay bastante allí por conocer. Y bueno, vamos a presentarles un poquito a las personas que están acá ahorita para que puedan conocer su trayectoria y dar inicio luego a la conversación. Entonces, creo que Melanie va a comenzar. Bueno, me habían dicho que no se veía en YouTube, no sé si pueden revisar. Ok, yo lo estoy viendo, Melanie. No se ve, está como... No se ve la imagen. El flyer. Vale. Hola. Disculpen, lo que pasa es que hay un delay. Es normal que se vea el flyer porque era lo que se veía hace un rato. Ya en cualquier momento se ponen al corriente con lo que estamos transmitiendo. Ok. Gracias, Jesús. Ok. ¿Podemos comenzar con la presentación, Melanie? Buenísimo. Okay. Bien. Vale, primero me presento yo, ¿no? Sí. Ok, bueno, yo soy Melanie Grinzones, yo soy del grupo feminista Uquira, somos un grupo que busca visibilizar las distintas problemáticas de la diversidad de mujeres. En Caracas específicamente, nosotros hacemos movilizaciones y convocatorias de protesta feminista, por ejemplo el 8M o el violador eres tú en Chacao. Y bueno, básicamente eso es lo que hacemos acá, ¿no? Buscar movilizarnos para llevar al debate público las problemáticas de las mujeres en Venezuela y dejar de silenciar cosas que parecen que no están en lo público, ¿no? Y nosotras, las mujeres, somos la mitad de la población y deben de estar en lo público, entonces somos un espacio de exigencia, básicamente. Muchísimas gracias por la convocatoria, María Luisa. Soy de las Comadres Púrpuras, que es un colectivo autónomo de feministas venezolanas, urbanas, pero que promueven los diferentes feminismos, ¿no? Porque sabemos que el patriarcado, digamos, es un único enemigo y simplemente hay como muchas vías para intentar derribarlo. Tenemos una trayectoria importante en el ciberfeminismo,
como un mecanismo de denuncia y de comunicación feminista radical para visibilizar la violación de derechos que tenemos las mujeres en nuestro país. Y también apuntamos a visibilizar la violación de derechos de las mujeres en la región. Además tenemos articulaciones con las compañeras de Kurdistán que tienen una lucha bien interesante como resistencia ante el patriarcado en esos lados. Además, hacemos investigaciones, damos ciertos acompañamientos, no tenemos, digamos, toda la logística para acompañar a las mujeres víctimas de violencia, pero sí hemos logrado atender a mujeres víctimas de violencia y articular hacia los organismos competentes para la atención de las mismas, entendiendo que nuestras instituciones están cada vez en el piso, pero que dentro de esas instituciones todavía hay personas tratando de hacer el trabajo que hay que hacer, ¿no? También somos promotoras del artivismo, es decir, del arte en la calle como denuncia política acerca de la situación de las mujeres en nuestro país. ¿Podemos pasar con la presentación del equipo, porfa? Como habíamos conversado. Bien. ¿Quieres que lo hagamos directamente nosotros, María Luisa? De revictimizar, porque no queríamos hacer pasar mucho más difícil a la víctima de lo que ya es enfrentar este momento, y pudimos hacer esa recopilación de testimonios. Pero sí, sin duda, las dificultades que los colegas enfrentan a diario para poder reportar que no es normal en el caso de Venezuela. Sí, totalmente. Aquí nos encontramos con las personas que hacemos activismo por los derechos de las mujeres, nos encontramos como en el desamparo absoluto al ni siquiera poder contar con, la cantidad de denuncias que empezamos a recibir personas asociadas a este tema cuando comienza la pandemia fue altísima, y luego se articularon varias organizaciones en asesoría y acompañamiento, pero realmente hay una desprotección no solo legal al encontrarse las instituciones y la fiscalía cerradas, sino una desprotección en el sentido de que no hay lugares de resguardo donde estas mujeres puedan acudir para protegerse de esta violencia. Entonces, además de lo que ya ustedes han identificado en la investigación, no sé si alguien más del equipo pueden poner su cámara y conversar. Creo que Rayleigh va a comentar. Uy, no te escuchamos, Rayleigh. No te escuchamos, Rayleigh. ¿Cómo puedes intentar quitarte los audífonos? A ver. No te escuchamos, no se escucha. ¿Tú nos escuchas? Entonces vamos a dar la palabra a Zuria, que también está esperando, luego Carolina, mientras Rayleigh arregla su problemita técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Antes que nada agradecer la invitación para participar con ustedes y comentar sobre esta investigación. Haciendo referencia a lo que comentaba antes Marijo, es cierto, ha sido complicado sobre todo recopilar el tema de los datos de forma específica, debido a que no tenemos un referente oficial de estas cifras de feminicidios, de abusos, de violencia doméstica, y han sido las organizaciones de la sociedad civil, a través de las recopilaciones, el monitoreo de medios de comunicación, principalmente, eso es lo que varias de ellas refirieron, que han podido tener algunos datos al respecto, y sobre estos son sobre lo que les quisiera comentar. Por ejemplo, Utopics habla de que son alrededor de 130
feminicidios que han ocurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio. En tanto que sepas que es esta organización destaca que de esa totalidad al menos 24 ocurrieron durante el periodo de confinamiento comprendido entre el 14 de abril y el 13 de junio. Es muy destacable también en relación a lo que ya comentaba mi compañera, en el sentido de que en este periodo de contingencia no solamente se ha notado un incremento en los casos, sino en la letalidad, en la hazaña, en el tema de cómo se exacerba la violencia y termina por atentar contra la vida de las mujeres. En este sentido, varios de los casos, de estos 24 casos que reporta este centro, CEPAS, refiere que ocurrieron, por ejemplo, por apuñalamiento, ¿no? Además de que al hacer este monitoreo también alcanzan a recopilar algunos datos como la aparente motivación que tuvieron los victimarios, los feminicidas, que ellos reportan, por ejemplo, temas de celos o de venganza, ¿no? Y esto está relacionado con una idea que es algo que hemos querido dejar también muy claro en una parte de la investigación, en donde hablamos de los perfiles de la víctima y del agresor, que esta idea de la venganza, de los celos, de incluso algunas que cometieron feminicidio después de que se rompió la relación o porque su expareja inició la relación con alguien más, proviene de una idea de posesión de una persona, ¿no? De propiedad sobre las mujeres, que es esta idea que el machismo, que el patriarcado ha sembrado en la sociedad, y que incluso hace coronavirus pues las terminó poniendo en riesgo de otro peligro más grande, que fue, y que incluso acabó con la vida de algunas, que fue la violencia machista, la violencia doméstica en la mayor parte de los casos. Es por eso que este trabajo ha resultado muy importante en el sentido de poder entender todo este contexto, poder ver cómo se comportó este fenómeno, que, como decía Majo, pues no es nuevo, pero finalmente, dadas las condiciones, terminó de acentuarse o puso en mayores condiciones de riesgo a mujeres, niñas y niños, porque como parte de esta investigación también pudimos observar en varios países que muchos de los abusos sexuales, por ejemplo, la mayoría ocurrían contra niñas y adolescentes, ¿no? O sea, quienes de ningún modo, pues, quienes difícilmente pueden ponerse a salvo ellas mismas, ¿no? Porque aún dependen de sus padres, de una familia de la que en muchas ocasiones pues también forman parte de los violentadores. Por supuesto. Suria, ahora que estás hablando específicamente de la situación de niñas y adolescentes, ¿sería posible que profundices un poquito más acerca de los datos que recopilaron sobre los asesinatos de niñas y adolescentes? Sí, permíteme. Decíamos que de los 24 femicidios, ocurridos, aquí tengo que corregir la cifra. De los 24 femicidios ocurridos, resultaron 19 niños y niñas huérfanos, y de estos 24 feminicidios, 10 correspondían a niñas y adolescentes. 10 correspondieron a niñas y adolescentes. Además, sobre todo, lo que pudimos observar en esta investigación es que además las niñas estuvieron
más expuestas, más que por ejemplo, al femicidio, estuvieron expuestas a los abusos sexuales, a las violaciones y a los abusos sexuales. En este caso, en el caso de Venezuela, no tenemos un dato específico sobre eso, pero por ejemplo, hablando del tema de Ecuador, hablamos que más del 90% de los de las violaciones ocurrieron en menores de edad. Wow, qué grave. Gracias, Surya. Melanie, creo que tiene una pregunta para ti. Sí. Bueno, cuando estaban hablando de las juventudes, de las niñas y adolescentes, primero me gustaría como también hacer como un panorama de lo que estaban diciendo, de que aquí muchas organizaciones recolectamos cifras debido a la ausencia del Estado y bueno, nosotros en Uquira tenemos de 120 femicidios, tenemos más o menos 12 niñas niñas antes de ser asesinadas fueron violadas o murieron en el acto. Entonces eso es interesante también resaltarlo, que a veces es complicado conseguir esa información. Cuando el Estado no te da ni siquiera la señal o un número, porque siempre va a estar la subcifra, pues es nuestro trabajo como organización, pero cuando ya el Estado ni siquiera te da acceso a la información, cuando todo es una censura es complicado tener una cifra concreta. Y bueno, también me gustaría saber, cuando hicieron esta investigación, o sea, mientras recolectaban esto, decían, wow, qué difícil el tema en el país, ¿no?, de Venezuela, ¿qué se les pasa? O sea, ¿qué tipo de sugerencias tanto para los feministas o para el Estado propio ustedes pueden tener para atacar esta problemática durante la pandemia y después de la pandemia? Es decir, durante toda esta investigación, ¿de qué se dieron cuenta más allá de...? No sé si respondo yo o responde alguien más. Bueno, a mí me gustaría que hablara alguno de los que no han hablado y ya después cualquier cosa te respondo también la pregunta. Sí. Sí, Carolina iba a hacer una intervención y Riley, pero no sé si ya logró reparar su micrófono. Creo que Carolina se conectó. Carolina, está silenciada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen la facha, pero bueno, ya saben que estoy apenas recién operada y no saben el placer y el sacrificio que tuve que hacer para poder estar aquí sentada un ratito. Primero que nada quiero agradecer a María José, a Marijó por esa iniciativa, por invitarme y invitar a este grupo de profesionales en todos los países que participaron para mostrar esta realidad. En Venezuela, como todos ustedes saben, vivimos en una constante censura, en una constante persecución a los periodistas por investigar. Esto se suma a, por supuesto, a que no tenemos información o que no existe, o si existe no tenemos acceso a la información oficial, a datos que de una manera u otra cada uno de nosotros tuvo que ir contactando con, en el caso particular mío, que yo vivo en la isla de Margarita y siempre digo que vivo en Venezuela, pero fuera de ella, porque como vivo en una isla es casi como que viviera en otro país. Y aquí particularmente en la isla de Margarita hay una sola ONG que se encarga de los casos de violencia a la mujer. Entonces, contactar esa información que me está dando esa ONG con una información oficial o con otra ONG era muy difícil. O sea, la veracidad que tenías era lo que tenías allí. Por lo tanto, eso es un poco más de trabajo
porque entonces hay que salir a buscar información por otras vías, digamos que no tan veraces, pero que te daban la idea de lo que estaba sucediendo. Para el momento de yo realizar la investigación, se daba el primer femicidio en la isla de Margarita, justamente. Entonces eso como que fue que consternó, y eso ayudó a que incluso funcionarios nos dieran un poquito más de información, pero siempre como que, mira, no te he dicho nada, no digas nunca de dónde sacaste la información. Entonces ese miedo constante que vivimos nosotros aquí en Venezuela con respecto a la hora de investigar no es fácil. Además de eso, nos sumaba también el aislamiento. En el caso de Nueva Esparta era mucho más difícil porque era el primer estado que tenía más niveles de contagio en todo el país. Entonces había restricciones entre municipios, no podías moverte de un sitio a otro, tenías un horario de salida. Aquí fue el único estado hasta este momento que tuvo toque de queda, que eso lo suman también con el estado de excepción, que no había ocurrido en ningún otro estado del país, pero en Esparta sí lo vivió, donde no podía salir después de determinada hora, y bueno, si salías no respondían por ti. No sé si me entienden cuando hablo del estado de excepción. Eso lo vivimos nosotros justamente en ese proceso de investigación, donde no fue fácil obtener la información veraz, porque es mucho lo que se dice, pero poco de lo que se cumple. Sin embargo, a mí me tocó una parte de lo que fue las recomendaciones, y llegamos a la conclusión de que definitivamente, más allá de decirle a la víctima que tiene que denunciar, que no se puede quedar callada, que esto tiene que hacerse visible, que no puede permitir más la violación de derechos, es instar a las instituciones a que asuman su responsabilidad, y en el caso de los países donde no existan legislaciones con respecto a eso, porque sabemos que hay países donde no existen leyes que protejan, pero en el caso de Venezuela existen de verdad, que no sea letra muerta, que simple y llanamente se ejecute, porque la mayoría de las víctimas y de las personas que uno ha contactado y que uno sabe que han sido víctimas de violencia doméstica o de violencia física, emocional, verbalmente, o sea, sabes que todavía no, afortunadamente no llega el femicidio, pero sí han sido víctimas. Tú lo que escuchas de ellas es, pero para que voy a denunciar si no va a hacer nada. Como la parte oficial se escuda, digamos, bueno, pero es que uno ya cuando vienen ellos a deponer esa denuncia uno no les para mucho, dicen algunos oficiales, porque ellos pelean ahorita, se agarran ahorita y se dan los golpes ahorita y después vuelven a estar juntos. Eso también es la otra parte que uno lo resalta porque eso es lo que dice el colectivo. Sí, pero eso también es una realidad y eso también hay que decirlo. Entonces, la preocupación más grande de todo esto fue que en una isla, en el caso de Nueva Esparta, que aparentemente todo es más tranquilo, todo es más llevadero, todo es más controlado, sin embargo, hubo un femicidio aquí en esta época de cuarentena. Notamos, yo de manera alarmada, de ver la cantidad de violencia que se generó en este estado de confinamiento y por la pandemia. Entonces hay algo que nosotros debemos hacer, además de publicar, además de presentar y de visibilizar esta situación, es qué hacer, porque una cosa es la violencia de la mujer en una vida normal, en tiempos normales, que puede ir o no, si decide o no ir a denunciar,
o irse a llorar para casa de la mamá, o que los familiares vengan y los hermanos mayores vengan y pongan la cara. La cuestión es que no puede, todas estas cosas de una manera u otra ayudan a la mujer a sentirse una protección constante. Entonces yo creo que otra de las cosas que podemos seguir trabajando es qué hacer, porque ni tenemos las instituciones las 24 horas al día, las instituciones públicas, que son las que a la larga son las que marcan la pauta y deciden qué es lo que van a hacer desde el punto de vista judicial y jurídico. Y eso es lo que yo creo que ahorita deberíamos enfocarnos también en un próximo, no sé si van a hacer una próxima entrega, pero no se puede quedar en letra muerta, en el sentido de que, bueno, que esto pasó en cuarentena, pero pero ¿qué hicimos nosotros además de visibilizar? Eso es parte más o menos de lo que yo quería dar, pues mi agradecimiento a María José Martínez y las felicitaciones a todos uno de los equipos, sobre todo los ilustradores que de verdad que se votaron con ese trabajo maravilloso que hicieron. Gracias, Carolina, muy importante esto que nos comentas en muchísimos sentidos, y gracias por tomarte este tiempo en tu recuperación para poder hablarnos de este trabajo tan valioso que hicieron por todas las venezolanas. Me parece que Riley ya solucionó su problema del micrófono y luego Juan Carlos tiene la palabra. No se escucha bien, es como una interferencia. ¿Tú nos escuchas? Ahora te escuchamos, pero como bajito. No, muy bajito. Muy bajito. Lo que se me ocurre, María Luisa, no sé si la puedes poner, la puedes llamar por WhatsApp, y aunque ella esté en cámara, el audio por WhatsApp te entra. Estas son cosas que pasan en vivo, pero es una manera que puede resolver, y mientras Juan Carlos puede ir hablando. O sea, la llames por WhatsApp y ella pueda dar su audio en vivo. Es lo que se me ocurre. Aquí voy. Sí, y mientras Juan Carlos que vaya hablando, y sí, así pegas el audio en la computadora y así la podemos escuchar y la vemos en pantalla. Juan, creo bien, que ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Okay. Perfecto, María Luisa. Bueno, Fran y yo, benditos entre todas las mujeres. Y es un trabajo a todas las mujeres del mundo. Yo no creo que visibilizar en este momento lo que viven las mujeres en el mundo entero. No es una circunstancia que haya tenido que pasar una pandemia. Yo creo que en mi experiencia de años, yo fui en un momento determinado director de atención vecinal, casualmente, del Ejecutivo Regional en Carabobo, en la casa del vecino. Toda la experiencia que me brindó a mí poder atender a tantas mujeres y el paso que tenían que dar, hay que ser no solamente valiente, como pusieron por ahí, sino que además de eso hay otras circunstancias. La mujer hoy en día, en esta pandemia, hemos entendido, ha sido la que ha captado la atención junto con los adolescentes que se quedan en casa para poder despertar. Yo creo que esto es un despertar mundial de lo que ocurre en los hogares, algo que ha ocurrido todo el tiempo en la vida, siempre ha ocurrido, pero que lamentablemente se mantenía silente, oculto. En un momento determinado, yo creo que yo estoy beneficiado doblemente. En primer lugar, porque tengo una hija a la cual todavía continúo educando a pesar de sus 21 años, y tengo una madre que es un ejemplo para mí a sus 88. Y en honor a ellas, a las dos mujeres más importantes de mi vida, yo creo que regalar un trabajo de esto ha sido honroso. Yo felicito a este equipo magistral, no solamente el trabajo de Silvia Trujillo en la implementación de todo lo que significó esa parte importante de preparar al equipo de periodistas, porque todos somos periodistas, pero a la hora
de abordar el tema, de sentarnos, de investigar, de intentar hacer tantas cosas que tenemos que incluso quedarnos callados, no decir cómo obtuvimos una información, cuándo pudimos grabar, cuándo pudimos entrevistar, qué cosas escuchamos y dónde las escuchamos. Pero ahí están narradas las historias, por ejemplo, en nuestro caso, las historias de nombres ocultos de esas mujeres que tuvieron que dar un paso. Me tocó en una oportunidad ir a intentar hacer una entrevista y la muchacha se echó para atrás, así como decimos en criollo en Venezuela, y luego verificar por qué lo hizo, qué ocurrió, qué hace el papel del Estado. Yo creo que el Estado tiene que agradecerle a este equipo de Pandemia Silente, pues tiene que agradecerle que se reveló a través de este extraordinario. Yo nunca había visto una investigación de esta naturaleza. Yo creo sentirme orgulloso, muy honrado, más aún como hombre y periodista, investigador, como coach motivacional. Debo creer que la investigación fue muy concreta, muy específica, ahondó temas oscuros y temas profundamente pedados, que estaban en la casa, en el hogar, en la calle, en el trabajo, pero que la pandemia los explotó. Lo que hizo fue reventar esa burbuja en la cual se hallaba la mujer mundial. Ojo, es Latinoamérica, pero esto ocurre a raíz de todo esto. Nos tocó leer muchísimo para poder llegar a las realidades, a lo que decimos en derecho comparado, los que hemos estudiado derecho, las otras realidades de otras sociedades en el mundo entero. Y eso ocurre en todas partes del mundo. Así que es una honra haber participado, pero también decirles las intimidades, en mi caso particular, que me tocó. Nosotros luchamos acá en Venezuela con el tema electricidad, con el tema internet, con el tema gasolina, luchamos con el tema alimentos, luchamos con el tema medicinas, luchamos con muchos temas, pero aún así poder tener la batería cargada para poder grabar, tener el tiempo disponible entre 3 y 4 horas a sentarse en el triaje de una fiscalía y haber podido captar allí, una vez más, 3 o 4 casos que relatan la triste realidad que viven nuestras mujeres. Los niños son los más afectados, la familia en sí como ese núcleo que nosotros tenemos, podemos haber observado a través de este trabajo magistral, repito la palabra, no se me quita de mi léxico aquí, de todos los colegas a nivel de Latinoamérica, pero en Venezuela fue increíble, es insólito lo que vivimos. No solamente es el silencio absurdo del Ministerio Público en no revelar las cifras, porque ¿qué están ocultando? Que hay una situación grave que está ocurriendo. No, con eso no haces nada. Deberían agradecer el trabajo de revelar, que explotó a raíz de esta investigación, para que muchas de las víctimas que pueden ser sus propias madres, se lo digo a los fiscales, sus hijos, sus hermanos, sus tías, sus comadres, sus sobrinos, sus ahijadas, todas esas mujeres que están en las casas, en las calles, en los trabajos, que están siendo agredidas, pues puedan tener a raíz de esto la valentía de levantarse y salir a una fiscalía, a una autoridad, pararse frente a frente y denunciar, que es el primer paso de quitarse de encima la agresión y posiblemente la muerte misma. María Luisa, yo creo concluir con estas palabras de que este trabajo ha revelado que la mujer de hoy en día tiene que salir a defender no sus intereses, sino su propia vida. Ese es el mensaje que quiero dejar para todos ustedes. María Luisa. Disculpen, estaba en silencio. Te decía que muchas gracias, Juan, que de verdad me gusta que hayas puesto como también el lado humano en lo que implica ser un profesional como ustedes ahorita en nuestro país, porque aparte de las sensibilidades que tiene esta investigación, pues no nos olvidamos que nosotros mismos estamos involucrados y somos sujetos de una cantidad de dificultades
para vivir la vida y desenvolvernos, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante, y antes de darle la palabra a Rayleigh quisiera comentar, es como la importancia de esto que dice sobre cómo ahora el espacio del hogar y la relevancia del trabajo femenino, que había estado como ocultado, que había estado como no siendo prioritario gracias a la pandemia, ha tenido ahora como un nuevo ajuste mundial a lo que se está viendo, ¿no? La problematización de cómo se vive y de todo lo que implica la reproducción de la vida, ¿no? Que es una cosa que las feministas dicen mucho, pero pareciera que la gente no se dio cuenta hasta ahora lo que implica mantener y sostener un hogar. Y ahora, bueno, un hogar con todas estas características donde todo el mundo hace todo dentro del mismo. Entonces, bueno, quisiera darle la palabra a Rayleigh, voy a ponerle el altavoz, que ya estamos aquí en el celular, para que puedan escucharlas. Bien, bueno, esperemos que así ya pueden escucharme. Sí, te escuchamos. La verdad es que yo quiero hacer un poco una reflexión con la investigación, que estoy sumamente agradecida con María José y con todo el equipo por la invitación a colaborar. Quería reflexionar sobre lo que aprendí, lo que me quedó más como periodista en todo este proceso, y es que, bueno, ya yo venía con la idea en trabajos anteriores de que las mujeres en Venezuela era la opción más vulnerable en medio de la crisis humanitaria que se estaba viviendo, ¿no? Y en medio del confinamiento, en medio de lo que fue la pandemia, pues pude confirmarlo con estas cifras, estas estadísticas alarmantes, que aunque no las tengamos de primera mano, de fuente oficial, las organizaciones, debo decirlo, han estado haciendo un trabajo maravilloso. Bueno, Fundamujer, Alesa, inclusive con los derechos sexuales de la mujer en Venezuela, que me parece más importante tratarlo, porque acá no solamente son víctimas de la violencia de género o de la violencia intrafamiliar, también está esa parte de la violencia sexual y la falta de acceso aquí para las mujeres a una salud sexual digna y adecuada. Y bueno, eso también se vio ese incremento tan difícil que fue por lo menos en las maternidades, en medio de esta emergencia sanitaria, que las mujeres no pudieran acceder a dar a luz dignamente o con las condiciones estables como debería ser. Ya eso se venía dando en meses anteriores, años anteriores inclusive, temporada. Bueno, fue realmente impactante para mí como periodista haber encontrado con eso, y además para quienes están allí día a día, que no son solamente estas mujeres, ellas también lo viven en carne propia, sus esposos, sus hijos, sus mamás, sus papás. Entonces, bueno, es un problema social que afecta, que termina afectando a toda la población, y por ello digo que instituciones han hecho un trabajo maravilloso, insisto. Mercedes Muñoz, que es la directora de ABESA, que se ha convertido además en una amiga personal, me ha guiado muchísimos trabajos, muchísimas cosas, ha podido verme los ojos también en lo que estoy viendo en cada familia, diferentes estratos sociales, porque aquí para todos los estratos, va desde el estrato bajo hasta el más alto, todos viven la misma situación. Y el confinamiento simplemente fue eso, un caldo de cultivo para que estos números empeoraran y para que estas empeoraron, que fue lo que nos quisimos rescatar en el lado más humano, más allá de números, que por supuesto tienen que ser plasmados porque es lo que nos da las bases, pero ese lado humano, logrando rescatar fue importante, porque son distintas voces que jamás poder estar, y que van allá de lo que sale a la luz, porque en muchas de estas historias yo por lo menos pude hablar con varias mujeres que aunque no plasmamos, digamos, sus testimonios tal cual, por protección a su seguridad, por protección a su seguridad, yo pude avanzar un poco en lo que estaba escribiendo, saber un poco de qué iba lo que estaba escribiendo. Y son historias que están allí y que tienen que saberse, y como periodistas, además de visibilizarlo, como decía Carolina, estamos allí para instar a las instituciones a dar una respuesta contundente a ello. Porque por más que desde el Ministerio de la Mujer se hablen de campañas, se hablen de números informativos, no están esas respuestas rápidas que se necesitan en la población. Y bueno, como periodistas, es
ese es el trabajo mayor que nos toca luego de una publicación tan grande y tan importante como la que hicimos, es seguir haciendo ruido, seguir instando a las instituciones a que den respuesta y a que estén allí. A que no solo se pueden encargar esto las organizaciones no gubernamentales o las fundaciones, porque no tienen la capacidad suficiente, por muy bueno que sea su trabajo, necesita una respuesta estatal y para ello nosotros somos el canal y somos la vía que podemos, digamos, lograrlo. Muchas gracias, Rayleigh. Yo, antes de que hable Frank, me gustaría, no sé si podrías profundizar en eso, sobre la situación de las presas políticas, ¿no? Porque en este momento que veo como, o sea, que ustedes pudieron incluir eso en la publicación, que nos parece a todas muy relevante, imaginarse una presa política es como, me imagino yo, como todas estas dificultades que ya tenemos todos los que estamos en esta relativa libertad, como la situación para las presas políticas es doblemente compleja, ¿no? Entonces, si pudieras hablarnos un poquito de eso. Sí, claro. Bueno, esto no es solamente en confinamiento, como veníamos hablando, esto está pasando desde hace muchos meses atrás, muchos años atrás. Inclusive hace poco tuve la oportunidad de entrevistar, no a una presa política, pero sí a una expresa política, y me hablaba de esos días tan duros que tocó vivir, además en una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel mixta inclusive, y cómo el trato era muchísimo para las mujeres que para presos que estaban en esa cárcel. Y ella lo vivía de primera mano porque sus hermanos estaban en estado masculino. Y bueno, eso te da una idea de lo que está pasando, es un reflejo de lo que pasa dentro de la propia sociedad. En estas cárceles se veía ese espejo de lo que está pasando en todo el país. Esas femeninas eran peor tratadas que los hombres en estas situaciones. Ellas ni siquiera tenían acceso a un celular. Los hombres sí tenían ese derecho, digamos, dentro de la misma prisión. Y así con ellos, pues está el tema de las torturas. Y ciertamente todos los presos políticos sufren tortura, sufren acoso, al igual que sus familiares. La presa tiene esa condición adicional que empeora su situación, por ser mujeres, por supuesto, y por tener esa presión además social, que sus familias afuera persiguen a sus hijos y se ven obligadas muchas veces a ceder ante esa presión. Muchísimas gracias, Rayleigh. María José va a hacer unos comentarios extras a esto que nos estás diciendo. Sí, es que el tema de Venezuela pasa muy similar, por supuesto, a Cuba y a Nicaragua, y pudimos enfatizar lo que algunas organizaciones también están contabilizando respecto al número de detenciones arbitrarias. En el caso de las mujeres, CEPAX por lo menos contabiliza por lo menos 15 mujeres detenidas. Y en el caso del foro penal, hasta el 23 de mayo, 23 mujeres detenidas, ¿no? Esto en el tema del confinamiento. Que dicen también, un patrón que notamos tanto en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, las ONGs dicen que aumentó la represión en el caso de lo que es violencia política institucional. Que para nosotros, a efectos de esta investigación, a efectos de la ficha técnica, consideramos violencia todo acto que denigra, afecte o atente contra la dignidad de la mujer, la niña y adolescente. Así nosotros lo catalogamos para esta investigación. Y en el caso del confinamiento fue el mismo patrón que vimos en Cuba, en Nicaragua y Venezuela. Organizaciones, en el caso, lo pongo como citar porque esta es una investigación transnacional, en el caso de Cuba muchas personas eran detenidas, pues acusadas detenidas, sufre una crisis sanitaria por portar materiales para ellas mismas llevarlos para poder ejercer su labor dentro del hospital, fueron detenidas. También quienes informaron de pacientes de COVID fueron detenidas. Entonces esto se vino a sumar a la lista de presos políticos que ya viene manejando el foro penal, otra organización que se encarga de contabilizar exactamente el número de presos políticos en el país y que dice que asegura que Venezuela es el país con más presos políticos por encima de Cuba y de Nicaragua. Entonces, la
situación es bien compleja porque el ejercer los derechos de libertad, Raylene ahorita daba la acotación acerca de los derechos sexuales, ¿no? Venezuela es un país donde no hay una norma clara para que las mujeres puedan cuidar su reproducción. Por el contrario, desde el Ejecutivo se le insta a la mujer a tener hijos sin ningún tipo de control, ¿no? Sin ningún tipo de población en las condiciones económicas. Entonces, lamentablemente lo que nosotros pudimos detectar, observar en Venezuela, es que como muchos países que no pasan el tema de la violencia, pero en el caso de Venezuela, las mujeres no solo se enfrentan a que no pueden ejercer su derecho a la libre expresión, las mujeres tampoco tienen acceso a los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, el internet, básicos en momentos de confinamiento, básicos para inclusive poder ayudarse en materia de prevención contra el coronavirus, pero además tampoco pueden expresarse libremente porque son objetos de represión. Entonces son parte de algunas de las cifras que levantó tanto CEPAX como levantó el Foro Penal acerca de todas las violaciones. Partimos desde la violación que ocurre de sus derechos en el hogar con el agresor y las violaciones también institucional. Recibimos también por parte de denuncia, nos explicaba la representante de Vida Jurídica, que por ejemplo la falta de gasolina, esta falta de servicios básicos como la gasolina impedía que tú puedas tramitar la denuncia. Entonces los operadores de justicia, en este caso encargados de entregar directamente la citación, se la daban a la víctima. Entonces ustedes imagínense el escenario de una mujer como la que Juan Carlos pudo recopilar y todas las historias, que acaba de ser víctima de cualquier cantidad de golpes por su pareja y ya le va a entregar la citación para que se presente en fiscalía. Es llevarla a la muerte, ¿no? Y esto nos habla de la falta de capacitación en tema de género, un tema tan grave como eso, pero afectado porque no hay gasolina, porque el vehículo no servía, o sea, toda la crisis humanitaria que viene afectando al país, sin duda lo sufren las mujeres, y a eso le sumas el tema de la violencia política y de las presas políticas que siguen denunciando torturas y siguen denunciando cualquier cantidad de violaciones a sus derechos. Sí. Muchísimas gracias, María José. Fran, bueno, yo estoy súper emocionada de escucharte porque nos has apoyado bastante en la difusión y porque siempre que conversamos con María José para poder organizar esto, pues hacía mucho énfasis en la importancia de tu trabajo y de lo que significó tu preparación para poder, digamos, presentar estas ilustraciones de la manera que lo hiciste. Entonces, pues nos encantaría escuchar también tu experiencia con este trabajo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo la verdad estoy contento de participar en este proyecto. Es la primera vez que participo en un proyecto social con personas de otras disciplinas, como en este caso es del periodismo. O sea, estoy aprendiendo mucho cómo ellas trabajan, ¿no? Y lo estoy aplicando también a mi propia experiencia como artista. Sí, fue muy, muy importante todo este proceso de preparación para hacer las ilustraciones. María José siempre estaba ahí pendiente, como que, mira, Fran, bueno, es que mejor esto, que no sé qué, que yo entré muy tarde al equipo, ¿no? Entonces no tenía muchas cosas muy claras, como por ejemplo la paleta de colores y todo eso. Y yo entré un poco en conflicto porque, bueno, yo no vengo, o sea, yo no me preparé como ilustrador, sino que yo soy artista. O sea, a mí me educaron como artista sobre procesos espontáneos y creativos, y a veces me salía un poco de la tonalidad y ahí estaba como que María José tratando de darme los parámetros para realizar las ilustraciones que van de acuerdo a lo que quieren mostrar en este proyecto, ¿no? Esta ilustración que hice para Venezuela fue súper particular porque primero hice la ilustración donde está la mano, sin la puerta, y la hice con el puño cerrado, claramente. Después yo veo la capacitación que hace Silvia, y después que me capacito veo que la mano cerrada no puede ir, y digo, no, esto está mal, y después María José me escribe, Fran, la mano la tenemos que cambiar, y por el tema de la revictimización y todo, bueno, lo que había mencionado Silvia en
en esa charla magistral que nos hizo. Definitivamente tuve que cambiar la mano, realicé otra ilustración que es la chica que está detrás de la puerta, ¿no? La puerta entreabierta. Y bueno, algo que también pasó durante todo el proceso con María José es que tuve que conversar mucho con ella porque todos mis procesos son más mentales que físicos. O sea, yo no empiezo a trabajar al menos que no tenga la idea muy bien estructurada en mi cabeza. Y ya después de haber realizado estas ilustraciones y de haber hecho reflexiones en torno a ella, hice una reflexión, y es que estas ilustraciones no son una representación de la realidad, de una realidad literal de lo que están sufriendo las mujeres, ¿no? En confinamiento. Estoy hablando ya en ideas artísticas, ¿no? Con respecto al desarrollo del trabajo de la ilustración. Este trabajo es una representación alegórica de un estado emocional en el que se encuentran las víctimas. Entonces me parece, o sea, de mi parte, siento que ubico mi trabajo en esa frase, y me parece muy importante el enfoque de esa frase para poder entender el tema de la revictimización. Así fue como entendí el tema de la revictimización para poder realizar esas ilustraciones. Entonces, bueno, esto es como parte del proceso de idea y bueno, y de manifestación que logré hacer allí. Que hasta ahí puedo hablar. Muchísimas gracias, Frank. María José, creo que nos tiene un comentario extra sobre la página. Sí, quería también. Disculpa que No. Quería intentar compartirle al público que nos está escuchando, y voy a hacer lo posible de mostrarles la investigación, porque hemos hablado de ella, hemos hablado de las ilustraciones, pero la estoy buscando para ver si yo logro desde este espacio también compartirlas a ustedes, para que vean. Yo la tengo aquí mismo. Si quieres, yo comparto la pantalla ahorita. Ok, sí, muéstrala, por favor. Y tú haces el recorrido. Claro, sí, por favor. Aquí voy. Ok. ¿Están viendo? ¿La ven? Sí. Perfecto. Bueno, un poco para enseñarles, vamos a esperar un poco que se cargue, pero bueno, comentarles quizás a las personas que se vienen conectando ahora. Esto es una investigación transnacional, colaborativa, periodistas independientes que se sumaron, ilustradores. Como había dicho en un principio, más de 30 profesionales en esta investigación que llamamos Violencia contra las Mujeres, la pandemia invisible. Como ustedes pueden ver, tiene 4 puntos donde ella sola va rotando. La primera parte va relacionada a explicar la investigación, que es el punto número 1, pero dejemos que se cargue porque entiendo que por el internet puede ser más lento. Por el punto número 2 pueden encontrar lo que es la situación. Aquí vemos, ustedes al conocer más pueden ver de qué se trata la investigación. Aquí en explorar aquí, y no sé si puedes darle, María Luisa, ustedes pueden hallar lo que son la reseña de los 21 casos, de los 21 países que abarcamos de habla hispana y Brasil. Entre ellos pudimos incluir a España con 2 colegas que levantaron la investigación allá. Y bueno, estas son algunas de las ilustraciones y podemos ir bajando lentamente. Tenemos 6 ilustradores que nos ayudaron a contar parte de estas historias, historias muy tristes, de verdad, historias que se siguen contando acerca de esta violencia. Justamente, pues, en el último caso van a ver el caso de Venezuela, y si puedes abrirla, María Luisa, un poco para mostrar la ilustración a la que hacía referencia Frank, que es esta situación de confinamiento que en general termina por representar a todas las mujeres que tuvieron en cuarentena, ¿no? Es allí
Y a ustedes, como pueden ver, este título, Cuando el poder también maltrata, y es que en los testimonios que pudo levantar Juan Carlos, pues nos narra cómo las mujeres deben enfrentar una cantidad de obstáculos para poder acceder a la justicia, ¿no? Y a veces ese agresor, si conoce a una persona importante de poder, eso es suficiente para que su caso no sea ventilado en la fiscalía. Fue una de las cosas que Juan Carlos pudo hallar en ese testimonio que nos narra, pero además nos cuenta también la historia de, como la llamamos, la mujer del policía, de una manera descalificada en la que le intentaban mencionar a una víctima que estaba siendo violentada. Esto es parte del testimonio, pero allí, si puedes subir un poquito más, María Luisa, ustedes pueden encontrar el diagnóstico de la investigación. En el diagnóstico hablamos de esta disparidad de cifras que comentaba Surya, que es un poco bastante complejo, y ustedes van a ver los distintos números, y es porque es este esfuerzo que hacen las organizaciones para poder tratar de contabilizar. Surya, cuando se refería a los 24 feminicidios, hablaba sobre las cifras que lleva CEPAX, que es el Centro de Justicia y Paz recientemente que acaba de presentar, pero adicional a eso, la antropóloga Inés Zambrano, con su monitor de feminicidio Utopics, ha hecho un levantamiento, y desde el 16 de marzo hasta finales de junio tiene que continuar el feminicidio. Pero es una cantidad de cifras que quizás pueden confundir y decir por qué hay tantas diferencias, porque es que precisamente no hay una contabilización, es decir, pues el Estado venezolano no muestra las cifras en la página de la Fiscalía. De hecho, no hay una política para orientar a las víctimas de violencia de género, qué hacer, qué actuar, cómo hacer. Es una carga que ha quedado en manos de la sociedad civil. Y por esto este trabajo, y si me lo permites, María Luisa, pudieras subir un poco más hacia donde están las recomendaciones. Incluyen unas recomendaciones dadas por los especialistas en cada país, en este caso Venezuela, pero que sirven para cualquier víctima o cualquier persona que conozca a una víctima o tenga cercano a un vecino. Son recomendaciones que son comunes en el caso de todos los países, ¿no? Como crear una red de apoyo. ¿Y cómo lo haces? A través de una amiga, a través de, pues, de tu vecina. Lo más importante, tratar de vencer el miedo y sobre todo entender desde este lado, desde quienes tenemos que ver a las víctimas, que ellas están en un círculo de violencia que nosotros tratamos pues de verlo con la mayor sensibilidad que esto amerita. Y te quiero pedir, María Luisa, si puedes volver al principio de la página para mostrar precisamente y explicarle al público de qué se trata esto en el inicio, y es explicar este vínculo justamente donde decimos el agresor y la víctima. En ese punto explicamos de qué se trata esta relación que lamentablemente se vuelve un círculo donde la víctima, cuando da el paso, en el peor de los casos, bueno, el agresor termina acabando con su vida, pero sí hay posibilidades de salir adelante. Es importante, el mensaje que queremos dejar es que nada justifica la violencia, ni el confinamiento, ni la pérdida del empleo, ni el estrés. La violencia ya estaba antes de que ocurriera la cuarentena mundial. Es justamente en este punto, si ustedes quieren ahondar, la víctima y el agresor pueden conocer en detalle, pero nada la justifica. Y si ustedes conocen, sobre todo las adolescentes que no tienen mucha información al respecto, ¿no? que se están adentrando en las nuevas relaciones y creen que confundir los celos es amor, o un golpe o un jalón es amor, no. Es importante llevarles este mensaje de que nada justifica la violencia, de que deben ante todo respetarse a sí mismas, y sobre todo llevarle el mensaje a los estados, que es uno de los propósitos de esta investigación, que los estados entiendan que necesitan actuar en el tema de política de género, que no es una situación que ocurre solamente fuera del hogar, y también lo tiene que entender la sociedad, y que entender también que impedir su derecho a la libre expresión también es violencia institucional. No recoger las cifras es violencia institucional. Y al añadido, además de casos de violencia obstétrica que también registra Venezuela, que empeora en momentos en que las mujeres tienen que parir en las calles porque no son recibidas debido a las faltas de insumos. Entonces, esta cifra me gustaría que la dejaras allí porque es el total de lo que nos ha dejado la investigación. Hicimos una evaluación sobre 21 países que nos arrojaron en tiempos de confinamiento, es decir, desde el mes de marzo hasta finales de junio, donde pudimos hacer esta evaluación, 2.403 mujeres
víctimas de violencia asesina, o sea, víctimas murieron de manera violenta en 106 días de confinamiento. ¿Y qué quiero decir con víctimas de manera violenta? O sea, que que perdieron la vida en esas condiciones, porque no todos los estados contabilizan como feminicidio esas muertes. Las organizaciones sí las contabilizan. A veces la calificación de un fiscal sobre determinado caso por el vínculo de la pareja o porque expareja, dependiendo de cada situación que se presentó, decidieron a veces no incluirlas en las cifras de feminicidio, y entonces da la impresión de que es menos feminicidio. Pero cuando tú entras y metes la lupa y ves cada caso, te das cuenta que había un vínculo un vínculo cercano, un vínculo familiar. Les pongo un ejemplo: en Honduras, una mujer en confinamiento, la pareja de su sobrina la agrede con un machete y la agrede a su hija, y le cayó a machetazos a su hija de 1 año de edad, y la cayó a machetazos a ella y la persiguió. Y eso para una organización en Honduras fue calificado un intento de feminicidio, pero para el Estado no. Entonces, a pesar de que había un vínculo familiar, tomando en cuenta que ese agresor era pareja de su sobrina. Entonces, este tipo de disparidades de casos, como también sucede en México, hace que las autoridades no las cuenten como feminicidio. Por eso son los estados que cuentan, porque en el caso de Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, no hay contabilización acerca de los tipos de violencia que están sufriendo las mujeres. Muchísimas gracias, María. Voy a interrumpir aquí la pantalla. Muchísimas gracias de verdad por este panorama. Para todas las personas que hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar, un tipo de, no solo el reporte que hacen las organizaciones para visibilizar esto, sino que, digamos, esta voz que le pueden dar a todas estas víctimas y proyectar estos escenarios donde la justicia es necesaria antes de que ocurran estos femicidios, es de verdad que súper valioso y relevante. Yo les agradezco de verdad a todos por ese trabajo que han hecho. Bueno, sí. Antes de cerrar. Para ya como ir finalizando, de verdad estoy agradecida por este trabajo. Primero porque da una visión de lo que las feministas tenemos en debate a nivel público, del hecho que existe un sistema patriarcal que lastimosamente institucionaliza las violencias, porque cuando los casos de feminicidio o casos de abusos sexuales o X cuestiones no llegan o no son atendidas de la manera que debe ser, e incluso en el caso de Venezuela, donde no hay ni siquiera políticas con perspectiva de género, allí es cuando tú dices que el sistema institucionaliza el patriarcado, normaliza las violencias que pueden sufrir las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frase que ustedes tienen allí cuando dice que cuando el poder maltrata, ¿no? Creo que, o sea, a mí me llegó porque realmente es así, porque el maltrato no viene nada más de acá, ¿no? De este círculo pequeño, sino que cuando vas al Estado no responde, no existe. Para nosotras la justicia no existe, no está. Entonces también me encantó el tema de las presas políticas, porque realmente han estado silenciadas ese tema. Normalmente se habla de presos políticos y se generaliza y se olvida que existen mujeres y que la viven de manera diferenciada dentro de las cárceles. Entonces estoy agradecida de las ilustraciones espectaculares, de verdad, que me dieron ganas de salir a la calle aparte, no mentira, como... Entonces, de verdad, siento que esto tiene que llegar a muchas personas. Nosotras estábamos preparando como un tuitazo para empezar masivamente a compartir el trabajo de todos ustedes. Gracias. Y bueno, sí, y para todos, incluso como yo conozco varias compañeras de otras organizaciones para que nos contribuyan en eso, ¿no? Porque tiene que llegar a grandes cantidades
bueno, para que sepan la realidad no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, y de que tenemos que hacer algo, como dijo una de las compañeras, tenemos que hacer, ¿no? Y muchas gracias de verdad. Carolina, sí. Me parece que de las comadres están teniendo un problemita de conexión, entonces nada, me uno también al comentario de Melanie. Esto es súper relevante para todas y vamos a tratar de compartirlo y difundirlo lo más que podamos. Entonces, bueno, estaremos etiquetándolos por ahí también y de verdad muchísimas gracias por esta investigación, por darnos voz y por visibilizar estas diferentes capas de la violencia en la que estamos sumidas en Venezuela y en todo el mundo las mujeres. María José, gracias por el apoyo en la coordinación de este evento. Gracias a Okira, a las comadres que nos ayudaron en la organización y en poner esto en orden. Y bueno, seguimos en contacto. No, creo que Fran quiere decir algo, ¿no? Ah, ok. Hola. Sí, no, bueno, la verdad es yo estoy muy contento con esto y, o sea, quiero decir algo porque, bueno, yo vengo desde las artes plásticas. Y me parece que esa capacitación de enfoque de género me gustaría que se extendiera porque fue increíble, o sea, me ayudó a plantar pies en la tierra para poder abordar el tema, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, o sea, como artista del 2020, o sea, pienso que, o sea, yo conozco cómo el arte ha cambiado históricamente, por ejemplo, y, o sea, hoy en día el arte también es una idea, ¿no? Y es una idea que se traduce, la compañera de las comadres púrpuras, o sea, cuando dijo que hace activismo, o sea, me llamó la atención, quiero conocer ese trabajo. De hecho, todas mis referentes artísticas son mujeres latinoamericanas y son mujeres que trabajan y abordan mucho el tema de la violencia y en general. Entonces, o sea, tengo esa referencia que, bueno, yo como artista, ¿cómo puedo tener una participación, o sea, también en... Entonces yo, o sea, por eso me uno a esto, porque me siento cómodo con esto y quiero, o sea, como hombre, ¿no?, visibilizar estas cosas. Entonces quiero como, o sea, me gustaría también ser parte de esto y que esa capacitación se extienda y ver cómo podemos continuar la charla y expandirla, dialogar e integrar a más personas o generar puntos de encuentro, no sé. Ay, muchísimas gracias, Frank. Esto es súper importante. A nosotros siempre nos encanta poder aliarnos así, poder compartir conocimientos, porque en el caso del activismo lo hace muchísimo más rico, todo el impacto que uno puede tener teniendo este tipo de habilidades, ¿no? Y parte del trabajo tuyo y del trabajo de investigación aporta muchísimo a eso. Así que sí, sigamos la conversación. No se escucha. Vamos a llamarla a ver. Sí, lo que puedes hacer es llamar, exacto. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, valoro muchísimo el trabajo maravilloso que hicieron, una investigación y que muestra las diferentes violencias a las que son sometidas las mujeres. Fue interesante ver cómo no solamente civilizaron el femicidio, sino también la violencia sexual, la violencia institucional, en el tema de las mujeres, todo lo que tiene que ver con un Estado las olvidado, inclusive dentro del recinto que allí penitenciario hay una violación de derechos, no por médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quisiera saber
Aún así, que ustedes pudieron visibilizar varias violencias, ¿qué creen ustedes que les falta? No se escuchó completo. En Venezuela hay 21 contempladas en la ley. Si ustedes creen que pudieron indagar en alguna más, esa es una pregunta, pues quisiera hacer un norte mínimo, si alguien me dice. Si creen que pudieron visibilizar una violencia más que no está ahí en investigación actual. Claro. Bueno, tratamos de mencionar todas las investigaciones, todas las violencias. Si notas, hay una parte que surge de una declaración, de una investigación que hacemos sobre Colombia, de lo que registra el Observatorio del Norte de Santander, lo que está sucediendo también con las mujeres migrantes, que también recordamos uno de los sectores vulnerables, indígenas, afrodescendientes, en el caso de otros países, y migrantes. Y en el caso de la mujer migrante, pues nosotros intentamos registrar lo que están reportando las organizaciones que están siendo continuamente abusadas, violentadas desde todo punto de vista por grupos armados en la frontera que aún no han sido identificados y que están de la frontera venezolana. Pero pues sí nos queda en deuda lo que sucedió con las mujeres indígenas, lo que está sucediendo en el Amazonas y lo que está sucediendo en zonas como La Guajira, donde por supuesto llevan sus propias reglas, sus propias normas, a veces fuera de la ley, pero donde el acceso a la justicia es mucho más precario. Recordemos que en aquellos lugares donde no están las fiscalías presentes, pues menos posibilidad de que las mujeres y los víctimas puedan denunciar. No podemos dejar de mencionar algo. Por ningún motivo podemos decir que nosotros conseguimos una mujer, en el caso de Venezuela, en otros países sí, donde se le dijera no venga a denunciar. Eso no sucedió. O sea, sí se le aceptan las denuncias, pero no hay una capacitación del personal de género. Hay casi una exhortación a señora regrésese, hay prioridad en el COVID. O sea, no podemos decir que le dijeron no venga a denunciar, no, en ese caso. Sin embargo, cuando ustedes ven los testimonios, ustedes pueden ver cómo las mujeres enfrentan ciertas dificultades que hacen que por un error en una fecha del expediente, por un error de procedimiento, y Juan Carlos lo detalló muy bien cuando hablamos de ese tema del testimonio, por un error se desestima una denuncia de una mujer que incluso pudo haber sido víctima de que la asesinaran, o sea, un intento de feminicidio. Entonces, sí se le procesa, si se llega, la mujer, venga, la recibimos, pero el tema es qué pasa después, hasta qué punto se le permite que llegue y hasta qué punto finaliza y hasta qué punto se le da medida de protección. Y un tema que creo que es súper relevante destacar es que Venezuela no cuenta con refugios para las mujeres víctimas. En algún momento se intentó hacer uno, pero no hay refugios. Entonces, una mujer que necesita salir de urgencia a medianoche porque el esposo la está agrediendo no tiene a dónde acudir. Y eso es una gran debilidad que tiene el Estado venezolano, que tiene que atender, que otros estados en mayor condición de pobreza, como El Salvador, lo tienen, con sus precariedades y con sus propias denuncias, inclusive reclamos por las organizaciones en esta investigación que aseguran que no son suficientes. Pero en el caso de Venezuela ni siquiera no es que es suficiente, es que no existe. Entonces una mujer que es víctima de violencia tiene que buscar resguardo en casa de un familiar, en casa de un amigo, y hasta qué punto entonces eso lleva a la víctima a ser, además en un momento en el que está en confinamiento total. Vamos a ver qué va a suceder ahora. La pregunta que tenemos que hacernos es qué va a suceder ahora en los próximos días cuando la cuarentena ha sido absoluta en Venezuela los 7 días a la semana. Es decir, que vamos a empezar a reportar más violencia, van a ocurrir más feminicidios. Justamente esta semana ocurrió el delito de una señora que la intentaron quemar, su nieto. Entonces eso nos habla un poco de qué es lo que estamos viendo. Y nos queda en deuda a nivel personal saber qué pasó en el Amazonas y qué pasó en La Guajira con estas mujeres que sufrieron violencia en la cuarentena. Muchas gracias. Sí, estoy leyendo aquí un aporte. Una de las violencias a las que son sometidas las mujeres en Venezuela es a ser madres sin quererlo, ¿verdad?
En confinamiento las mujeres son víctimas de violencia sexual y por ende embarazos no deseados, y en Venezuela con un código penal que solo legaliza el aborto cuando la mujer está en peligro de muerte. Es un drama verdadero, niñas, adolescentes y mujeres. Sí, había 7 refugios, pero actualmente ya no existen. Eso lo hubo en su momento, pero ya no hay un espacio. De hecho, la organización Vida Jurídica ha hecho énfasis en eso, ha preguntado dónde están, específicamente en la ciudad de Maracaibo, donde ellos se movilizan y no han conseguido información al respecto. Entonces nos habla de un panorama mucho más desalentador para las víctimas, y destacar además que Venezuela tiene un importante marco legal, pero que adolece en otros países, como por ejemplo Cuba. Cuba no reconoce los feminicidios, no reconoce las violencias hacia las mujeres, no reconoce ningún tipo de delito hacia las mujeres. Pero, sin embargo, en la práctica, más toda la crisis humanitaria que sigue afectando a las mujeres hace que empeore mucho más su situación. Creo que María Luisa tuvo problema con la conexión y no la veo por acá. Déjame. Ya se está viendo María Luisa. Sí, todos han tenido problemas en el tema de Venezuela, lamentablemente. Sí, ya es una cuestión que se nos va de las manos. Sí, disculpen, creo que no sé si la comadre iba a hacer otra pregunta. Bueno, se abandonó la reunión. Muchísimas gracias, María José. No sé en qué habían quedado. Sí, comentando un poco la pregunta que había hecho. Claro. Creo que tenía otra pregunta más para cerrar. No, está silenciada. Sí, bueno, ella hizo una pregunta. El aporte que acerca de que en Venezuela somos forzadas a ser madres sin quererlo. Un código penal bastante antiguo que nos vulnera como no se escucha. Bueno, creo que nada, esto no creo que lo superemos, pero Melanie, si no tienes nada más que agregar, yo de verdad que les agradezco por su tiempo. Vamos a todo lo posible por difundir en el trabajo. Y bueno, gracias otra vez por este tiempo y felicitaciones a ese equipo femenino que tienen, María José, Zuria y Raely y Carolina. Gracias también a Frank y a Juan por contribuir con este trabajo de una forma tan buena, tan bonita, y bueno, seguiremos en contacto. Claro que sí, agradecerles a ustedes y decir algo brevemente, por favor, que no quisimos dejar de lado a la gente LGBT, a la comunidad LGBT, solo que a nivel de cifras, los mismos estados, pues algunos tenían violencia intrafamiliar y solamente desarrollaban hombres y mujeres. Entonces, para ser un poco más precisos con los datos, los ceñimos solamente al contexto de mujeres, pero por supuesto reconocemos que hay violencia hacia la comunidad LGBT y no es que las quisimos dejar de lado. Nada más quisiera acotar ese punto que me parece importante, pero sí, o sea, y les agradezco muchísimo que nos hayan brindado este espacio para la difusión, y lo que queremos es llegar a más personas, porque nunca sabemos si tenemos a alguien cercana que puede estar sufriendo violencia o conozca a alguien que sufra violencia y no se atreva a decirlo, no se atreva a denunciarlo, y quizás este trabajo sea un acompañamiento, un primer acompañamiento para que se dé cuenta que no está sola, que no está loca, que no es su culpa y que puede salir de la violencia. Gracias. Gracias, María José. Melanie. Bueno, agradecida de verdad. Y de verdad es un gran trabajo, es algo necesario este aporte, y bueno,
intentaremos difundirlo, bueno, intentaremos, no lo vamos a hacer, difundirlo lo mejor que podamos y bueno, como lo digo, creo que lo he dicho 20 veces, agradecida, estoy lista para ya salir a protestar, no mentira, pero sí, de verdad, estoy muy agradecida con todas y todos a los que aportaron al trabajo y bueno, yo sé que el caso de Venezuela es complicado, yo las admiro, son valientes y bueno, de verdad, agradecidas otra vez. Gracias, pues entonces seguimos en contacto, estaremos ahí por Twitter, que Melanie es como la magia del Twitter, ella es la experta en eso, y seguimos difundiendo. Gracias María José, gracias Zuria. Muchas gracias por la invitación a participar, un gusto platicar con usted.